sea como esa batalla espiritual. Y a mí me tocó presenciar, me tocó porque lo vi, yo lo vi, personas vomitando serpientes, vomitando sapos, ranas. Y bueno, hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidísimos una vez más a Juliet de Ali, Somos Uno Podcast. Bienvenidos a este espacio. Estamos muy contentos de encontrarnos una vez más y bueno, esta semana algunas personas nos ¿Qué escribieron, tal, ¿cierto? familia? ¿Cómo van? Sí, Ujú. precisamente en esta semana nos encontramos con un par de personas muy especiales que nos decían como que, hey, los estaba escuchando, Mm, qué rico, me gusta mucho ver cómo conversan, gracias por las enseñanzas. mm. Entonces les dejamos una invitación, ven, gracias, de verdad, gracias. Esto mismo lo puedes dejar escrito allí en las Ujú. diferentes plataformas. Nos encantaría leerlos y créannos que eso también nos ayuda mucho con nuestro canal. Nosotros queremos poder llevar este mensaje a muchas más personas. Y Sí, créannos amén. que con el mero hecho de darle me gusta, compartir, enviárselo a alguien que consideres es importante que lo escuche, nos estarías ayudando un montón. No tienen idea, familia. La verdad, sí, como dice mi esposa, vale la pena que escribas el comentario allá abajo, lo que sea, si de, incluso si te surge alguna duda, alguna cosa, puedes dejar el comentario abajo, lo que quieres Y escribir. así aprendemos juntos. Exactamente. Familia, si eres nuevo en ese canal, en ese podcast donde nos estés escuchando, este podcast está en diferentes plataformas digitales. De donde estés y en el lugar donde estés, te mandamos un fuerte abrazo allí donde estás. Así Sabemos es. que hay personas que nos escuchan de México, de Venezuela, de Estados Argentina, Unidos, Estados Unidos. ajá. Entonces, Sí, y familia, bueno, presentarnos una vez más, ujú, mi esposo Ali y Juliet, con un propósito muy lindo. Creemos que es de parte de Dios que ujú, nos ha llamado a hacer esta labor, la cual disfrutamos también, ujú. el hecho de conversar, interactuar acerca de verdades bíblicas, experiencias cotidianas, en donde vemos el orar de Dios todo el tiempo. Amén. Entonces, aquí estamos para su servicio, una pareja de esposos Claro que sí. que nos amamos, amamos al Señor Ujú, y queremos llevar a cabo un plan y un propósito en Cristo. ujú. Sí, y gloria a Dios porque Él nos escogió para esta obra. Él, pues, nosotros somos simplemente demasiado afortunados de ser parte de lo que el Total. Señor está haciendo en este tiempo. Y bueno, le damos gracias al Señor. Él es el invitado especial, el número uno, y por fe Siempre. sabemos que Él está aquí con nosotros. Y es Él quien va a dar palabra para cada uno de ustedes, familia, donde nos escuches, donde estés. Quizás estás en tu carro conduciendo, quizás estás en tu casa haciendo o cocinando, o quizás donde estés. Este mensaje es palabra del cielo para ti. Y mi esposa hablaba algo súper importante y es que sí, nosotros somos una pareja de esposos que llevamos un tiempo casados y el Señor nos dio este ministerio para llevar palabra a Así ustedes. es, así es. Y nosotros creemos en un Dios vivo, ustedes dirán, pero ¿cómo así que Dios les dijo qué? Y sí, realmente Dios habla y Dios hace cosas sobrenaturales. Y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy, Así de que es. existe un mundo sobrenatural. Por favor, si hasta aquí te ha gustado o te ha llamado la atención este título, por favor, es el momento de escribir los comentarios. Quiero más, estoy aquí para aprender. Pueden compartir el video, puedes suscribirte y vamos a desglosar todo este contenido, mi amor. Sí, mi amor. Y de hecho, miren familia, les cuento. Digamos que por nuestra cultura aquí en Colombia, Ujú, digamos que no estamos muy expuestos a muchos eventos sobrenaturales que de pronto otras personas sí. En el caso de mi esposo, me ujú. cuenta unas historias que yo digo como que es en serio. Ficción, that's all Sí, o fiction. sea, como que en serio te ha tocado vivir eso, en serio Sí, has tenido que ver cómo, bueno, un montón de manifestaciones no sobrenaturales, hay explicación. no precisamente divinas que vengan de parte de Dios. Y bueno, que De ambas, sí, pero... en ¿Mm? este episodio queremos hablarte un poco de lo sobrenatural y Ujú, aclararte que en el mundo de las tinieblas ujú. y en el mundo espiritual
que viene del reino de los cielos de Dios, se vive lo sobrenatural. Y hoy queremos contártelo para que tengas claridad en ello Ujú. y puedas aprender a discernir también qué viene de parte de Dios y qué viene de parte del enemigo. Exactamente. Según nosotros, culturalmente, en Latinoamérica, en el mundo, Europa, pues en todo el mundo en general, últimamente, digamos que hay una agenda que se llama la Agenda 2030, que expone muchas cosas que están contra los principios bíblicos. Ujú. Y otras ocultas que no conocemos aún. Eso. Pero más allá de ese término, de estas organizaciones que, pues, que tienen como estos ciertos objetivos para cumplirse hasta ese año y lo que viene, más allá de eso y antes de eso, la humanidad ha caído por mentira de Satanás, obviamente, en el sistema de pensamientos de que Dios no existe y tú eres suficiente y tú puedes crear tu propia realidad y tú eres tu propio Dios y un montón de mentiras, de mentiras. Así Y es. realmente el mundo y la cultura nos ha vendido la idea de que nosotros todo lo debemos pasar por el método científico, por lo que es Comprobable, probable. tangible. Es Ujú. decir, método científico, lo que debe ser probado bajo una rigurosidad de exámenes, es lo que conocemos como la ciencia. La ciencia es eso, la ciencia es un método, la ciencia es un examen. Vamos a probar que 2 más 2 es 4, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, se hace la prueba científica de que 2 más 2 dio 4 Y se hace porque se válida la teoría. juntaron, entonces se juntaron los elementos y habían 2 elementos y otros 2 elementos y al final dieron 4, un ejemplo, ¿cierto? Ujú. Entonces, em, estamos acostumbrados a pasar por ese sistema de pensamientos que el mundo ha llevado como consecuencia de la mentira de Satanás, que todo debe ser probado por el método científico. Aún y aquí es algo muy importante aclarar. Hemos conocido el caso. Conocido el caso de ciertas personas que, de tanta ciencia que se metieron, Ujú. son Sí, cristianos y afirman que claro. existe un Dios de... Yendo en busca de comprobar que realmente la existencia de Dios no es real, Ujú. se encuentran y se chocan con la verdad de Cristo. Y Imagínense. no hay otro, o sea, no hay otro argumento que los lleve a pensar algo diferente. Entonces ha sido muy bien interesante, pero más adelante les contaremos acerca de esto. Porque sí, Ujú, finalmente, o sea, Dios es perfecto y ujú. finalmente la ciencia, al final de todo, avala la existencia de Dios. Claro. Al final de cuentas, da testimonio de la existencia del Creador. Amor, y bueno, qué teso eso que nombras, cómo las personas a veces se han negado la Ujú, posibilidad de creer en un Dios vivo y real y han perdido la oportunidad, primero, de conocerle a Él, que es un privilegio, ujú. y segundo, de vivir, de experimentar sus obras sobrenaturales, sus manifestaciones, sus milagros. Claro, aquí hay algo importante y nosotros lo tenemos súper claro y es que Dios es el sobre todo, Él tiene el poder sobre todas las cosas. Así es. Satanás también tiene poder, pero es porque Dios lo permite, ¿cierto? Porque es también como parte del plan de todo lo que nosotros debemos atravesar. Sin embargo, el poder de Dios está por encima de todo. Así es. Y es porque Dios lo permite, ¿cierto? Y hemos conocido el caso, por ejemplo, hay muchos grandes pensadores, filósofos que han llegado a la conclusión de que convencidos que no hay otra forma de analizar, por ejemplo, la creación del universo. Que de hecho tenemos un episodio acerca de eso. Aún no está, pero prontamente Planificado. lo hablaremos. Y qué rico que si te llama la atención ese tema, te puedas quedar aquí, porque Ajá. aquí hablamos de temas que son, wow, importantes. Y hace poco conocimos el caso y salió en noticias internacionales de la persona con el coeficiente intelectual más alto. Y él Sí. afirmaba la existencia de Dios, él daba testimonio que es que debemos confiar en el Señor. O sea, nos lo está diciendo la persona con un cerebro y una capacidad de razonamiento que va a Exactamente. 1000 por hora Wow. más que nosotros, la mayoría, ¿cierto? De personas. Pero aquí el punto es que a pesar de toda
de todo este sistema en que el mundo por cultura nos ha puesto como que no, es que Dios no existe, es que tú no necesitas a Dios. La vida es lo que se vive ahora, vive la hora y el ya. Esas son puras mentiras. Una Realmente, mentira bastante peligrosa, ujú, y claro. el mundo espiritual, familia, realmente existe, tal cual. Es tan tangible como que yo le toco la mano a mi esposa. O sea, literal, como yo le tomo la mano, así de real es el mundo espiritual. Uf, sí, mi amor. Hace poco Ujú, estuvimos visitando una neuróloga para ujú, consultar acerca de unos dolorcitos de cabeza que venía presentando como muy constante. ujú. Entonces me mandan a hacer una tomografía. Después de hacer la tomografía, nos sentamos con la neuróloga a analizar cada detalle y parte de mi cerebro. Vamos a mandarle un saludo a la neuróloga, por si de pronto nos está escuchando. Sí, Te un mandamos un saludito. abrazo. Y ella con toda la paciencia y con todo el amor y con todo el profesionalismo que tenía, nos Mm, estuvo indicando, mostrando las imágenes en diferentes mm. perspectivas de mi cerebro y cómo funcionaba, ¿cierto? Cada Un parte de él. escáner, pero completísimo. Sí, al final, gracias a Dios, estoy súper bien, sanita, Ajá. ¿cierto? Gracias a Dios, súper bien. Y era muy curioso porque mi esposo llega y le dice, venga, sabemos que eres médica y Mm, que estudias el cerebro, ¿cierto? Donde gran parte, pues claro, hay una función donde está el razonamiento lógico mm. y demás. Y le pregunta, hay situaciones, hay cosas que pasan que son inexplicables médicamente. ¿Esto lo consideran un milagro? Y la respuesta fue, sí, claro. Hay muchos milagros que nosotros presenciamos en la medicina que no tienen explicación, sino que son milagros. Sí, porque yo le pregunté pues, muy directamente y le dije, ¿tú alguna vez has visto, o sea, en tu experiencia, porque ella habla con tanta pasión, es una persona, qué bonito encontrar a esas personas como esa neuróloga, porque ella hablaba con tanta pasión, o sea, ella le encanta ser médico. Y hablaba con tanta pasión del cerebro y sus funciones. Decía, no, esto es hermoso, eso funciona así, mira, aquí funciona esto, aquí es donde están las emociones, aquí está el hipocampo, el cerebelo. Entonces nos dio una clase magistral del análisis Sí. del cerebro de mi esposa. Y yo le hice la pregunta, venga, pero usted ha presenciado cosas inexplicables que usted llamaría milagro. Y me dijo, oye, sí, evidentemente sí. Yo digo, bueno, pero usted es médico, o sea, hay un método científico, hay algo. Y dice, no, es que Hay hay cosas que no cosas se que no se pueden pueden decir. explicar. Sí. Y wow. Wow, fue muy teso. Y familia, eh, realmente aquí es cuando nosotros vemos que realmente existe algo sobrenatural. Voy aquí a ese punto, ¿ya? Pues existe lo sobrenatural, es evidente. Entonces, esto sobrepasa al método científico. De hecho, yo me conozco un montón de historias. Sí, en Venezuela, no sé si se dará el privilegio o el, o el que más me queda, ¿cierto? De experimentar y ver cosas que realmente no tienen ninguna lógica humana. O sea, es Sí, que esas no historias que hay, me cuenta que yo digo, ¿qué? ¿Cómo? o sea, no hay forma de decir, o sea, no hay forma. O sea, que uno Ejemplo diga puntual. un ejemplo, por ejemplo, no, es que, bueno, se tomó, vamos a suponer algo, es que se tomó el medicamento, entonces se hizo fuerte. Un ejemplo, ¿cierto? Tomó vitaminas para ponerse más fuerte. No, es que no hay forma. O sea, una persona siendo tomada por 10 hombres y ninguno podía y no había fuerza humana que se soltara, por ejemplo. Ujú. En cierta ocasión eh, vi que como en una campaña que hacían las iglesias en Venezuela, en los pueblos, en ciertas zonas rurales, hacen como campañas. Y esas campañas son como cultos Al aire libre. abiertos al aire Ajá. libre, cristianos obviamente, donde el poder del Espíritu Santo se manifestaba de una forma sobrenatural, una cosa impresionante. Y había esta batalla, como de verdad existe, que es del bien y el mal, que es porque existe lo sobrenatural en la oscuridad,
pues, la brujería, la hechicería, santería, babalaos, todo este tipo de, cierto, de comunidades y de religiones que al final de cuentas son pues pura utilización de Satanás. Al Sí. final llevan a eso. Y estaban los cristianos, la iglesia del Señor. Entonces era como esa batalla espiritual. Y a mí me tocó presenciar, me tocó porque lo vi, yo lo vi, personas vomitando serpientes, vomitando sapos, ranas. Y bueno, al final de cuentas, esto era como liberaciones. O sea, literal, la gente llegaba y eran la fuerza y el poder del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Enseguida las personas eran Wow. libres del... Una Increíble. cosa... Amor, me recuerdas, hablando de lucha espiritual y cómo lo sobrenatural se manifiesta. Recuerdo que el año pasado, si no estoy mal, que perdimos a una de mis abuelitas. Ujú, Resulta que mi mami se encontraba allí en un pueblo alejado de donde vivimos actualmente nosotros. Recordamos, mi esposo y yo estábamos juntos, no, no fue el año pasado, ya hace ratico, de hecho, estábamos juntos, ujú, ¿cierto? Y mi mami, de repente sentimos la necesidad de orar por mi mamá. Mi mami estaba ya con mi abuela, mi abuela estaba prácticamente ya desahuciada, sí, ¿cierto? en otro pueblo. Esperando como ya el momento de la muerte, que en cualquier momento sería, y estaba en su casa. Nosotros nos ponemos a orar por mi mamá Mm, y luego conversamos con ella y nos cuenta que exactamente a esa hora en que Dios pone en nuestro corazón orar por ella, es esa batalla espiritual que empieza a, a manifestarse por el alma de mi abuela, ¿sí? Ahí quiero que haya mucha claridad porque mi abuela era una mujer que toda la vida fue católica. mm. O sea, su credo era el catolicismo. Entonces, claro, tenía todo este tema de la idolatría, de las imágenes, tenía cantidad de imágenes, de estatuas en su habitación, en la casa. Y cuando hablamos con mi mamá dice, estaba siendo supremamente oprimida con ideas de suicidio y mi mami es cristiana. Imagínense. Entonces nos cuenta que en un momento ella, mi mamá y varios empezaron a orar por mi abuela. Otros de sus hermanos, de mis tíos, no son creyentes, ¿cierto? No tienen esa fe, no han Mm, conocido al Señor realmente. Y bueno, estaba como esa lucha. ujú. Sin embargo, mi mami nos cuenta que mientras oraban por mi abuela y le ayudaban a hacer esa oración de fe en donde ella reconocía que era un error Ujú. tener esa idolatría en su corazón frente a las imágenes y que era importante soltar eso para poder estar como en esa comunión con Dios y conocerlo realmente, empiezan a caerse en todas las imágenes, amor, Los cuadros. sí, los Son cuadros, las como... estatuas, todo eso empieza a caerse Ujú. al suelo solo, o sea, de una forma sobrenatural. Mientras ellos estaban orando, cuando nos referimos a imágenes, son como esos cuadros. O sea, un Los cuadro cuadros y los es muñequitos pequeños que a eso. veces ponen, pues Ujú. que son Eso. de diferentes santos y cosas. Que no son Y ningunos todo esto santos. empieza a caerse. O sea, de una forma en que, wow, Ujú. que allí todos se estremecen y como que, wow, wow. Entonces sí, cosas como esas sí hemos podido como enterarnos y vivirlo. Sí, evidentemente el mundo sobrenatural existe. Y, y obviamente existe el lado que es cierto, el lado de Dios. Y existe el Exacto. lado que no es de Dios, que viene a dañar, robar, matar, destruir. Y es bastante complejo porque lamentablemente, por ejemplo, en Venezuela, muchas personas entran a la brujería em, como por ignorancia incluso. Sí, Es claro. complejo, es súper complejo No, y porque en cualquier lugar, mi amor. sí, Puede pasar que sea por ignorancia, por sí, curiosidad, por por curiosidad. desconocimiento. Es súper complejo, pero y claro, y hemos visto milagros también, pero que vienen de la fuerza de la oscuridad, que eso en su momento va a tener una factura, como yo le he explicado a algunas personas, no, es que usted va donde el brujo, y el brujo le hace el milagro.
pues el poder que opera en el brujo no tiene poder por sí solo, el poder que opera en él le hace el milagro. Pero luego Satanás no va a decir, es que yo le hice el favor porque tan chévere, él me cae bien. No, él le va a pasar la factura, una factura con un precio alto, muy alto, familia. Entonces, realmente sí. Ahora, el poder sobrenatural del Señor que lo he visto, que he dicho, wow. Por ejemplo, en esas campañas que hablamos, en esa oración a tu abuelita, o sea, el poder del Espíritu Santo rompiendo cosas, Claro, echando fuera demonio, echando fuera toda fuerza espiritual así es. contraria al reino de Cristo. Y el poder del Señor está por encima. De hecho, recuerdo una historia, pillen esa historia, una historia en la que un brujo llega a cierta ciudad de Venezuela, a un cierto lugar que es como dedicado a esto, a la santería y la brujería. Ujú. Eh, y, y bueno, llega esa persona con un machete. Para, no sé, en Latinoamérica, en otros países, como se dirá machete, Sí, sí, como una sí. espada para el Ajá, sí, monte, sí, sí. para, ¿cierto? Aquí en Entonces ven, Colombia se llama así. sí, el machete. Entonces ya el machete, o como una... Sí, diga, póngame la palabra machete, que se entiende más en Latinoamérica, yo creería. Entonces llega con ese instrumento, con esta cosa, y él dice que él llegó directamente para atacar y quitar la vida del pastor que estaba predicando en el momento. Y dice que cuando él llega y ya va como que para ¿cierto? Herirlo. Atacarlo, Ujú. herirlo, hubo una fuerza que no dejó que él siguiera Wow. moviendo más el brazo. Escuchen eso porque fue real. No, una fuerza que no lo dejó continuar y suelta el machete. Y la persona cae de rodillas, cae de rodillas. Y Wow. empieza el pastor a hablarle, a hablarle. Momentos antes el pastor decía, desde el público le decía, el Señor me revela tal y tal, tal cosa. Y no lo vas a hacer, Que le le decía. revela que O sea, alguien estaba allí sí, como con malas sí, alguien intenciones, venía ¿cierto? Tú con me malas contaste. intenciones, pero no lo vas a lograr, no lo vas a llevar a cabo. No lo... Claro, la Wow. persona cae y dice, wow, o sea, este poder no lo había visto. ¿Cuál es cuál es ese poder que tú tienes? Yo renuncio a todo esto. Y se quitó los cadenas, las cosas que yo renuncio a todo esto. Porque yo quiero ir a esa persona, yo quiero ir a ese, quien tiene ese poder. Yo quiero ir allá. Sí. Y sintió libertad. O sea, es una cosa que, o sea, uno dice, pero ¿cómo es posible? Ey, Miren, familia, y en este punto, déjanos decirte, si estás siendo oprimido, atacado, atormentado por esas fuerzas demoníacas que no te dejan mm, tranquilo, que te roban el sueño, mm, que te oprimen a medianoche, que vienen con pensamientos suicidas, como viene a oprimirte, a dañar. no tengas temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Amén, Biblia. Y amén. si tú aceptaste a Jesús en tu vida, el poder que tiene el Señor sobrepasa todo poder. Aquí hay algo muy importante y yo lo quiero decir, porque es que, y wow, es muy teso. Y, y, y vemos cómo es la dinámica de esos personajes, esas personas que pues, son brujos. O alguien. Yo digo brujos, yo meto ahí a varias gente. O sea, yo meto a babalaos, santeros, un montón de gente. Y qué teso, porque ellos tienen una rigurosidad, una disciplina para orar, para levantarse a medianoche, en las mañanas tienen que hacer ciertas cosas. O sea, ellos es una disciplina de entrega. Imagínate. A Wow. nosotros se nos pagó un precio, familia, que nada en el mundo no lo haría por nosotros y solamente lo hizo Cristo Jesús. En su plan perfecto para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, para volvernos a la gloria, la Sí. esperanza de gloria. Cristo nos sacó de las tinieblas. Y muchas veces nosotros hicimos un episodio hace poquito que lo pueden buscar aquí en nuestro canal Cristiano Solo de Domingos. Y la verdad no debemos conformarnos con simplemente el domingo, ir al culto el domingo, quedarme con lo que dice Juliet Ali en el podcast o con lo que diga el pastor de mi iglesia local. No, venga.
Ustedes necesitan pasar tiempo en la Biblia, pasar tiempo meditando en el Señor. Y bueno, hablando de cosas sobrenaturales en la Biblia, hay un montón de historias de cosas sobrenaturales. Y hoy venimos con un pequeño relato sobre la historia que aparece en el libro de Números del 22:12, del 22 al 20, en el que se resalta el poder del Señor, hablando de una forma, o sea, wow, literaria, que uno dice, o sea, wow. Y Ujú. el poder sobrenatural del Señor existe y es real. Y vemos que en esa escena, entonces Dios le había dicho a un personaje, le dio cierta instrucción, ¿cierto? Había como un conflicto entre Israel y un reino cercano. Y este rey de ese reino cercano tenía temor de que el pueblo de Israel fuera y lo conquistara y bueno. Ujú. Y le pide a una persona de la zona que dice, yo sé que tú, si tú lo que tú A un bendices, profeta. ajá, un profeta, Ujú. esa persona le dice, yo sé que si tú lo que tú bendices será bendecido. Y también sé que lo que tú maldices será maldecido. Entonces ven pues que este pueblo que salió de Egipto, para que lo maldigas. Al El, pueblo de Israel, el ¿Quién era el pueblo pueblo de de Israel? Dios. Ahora, el pueblo de Israel se dice aquí como que un pueblo que salió de Egipto. Lo que no saben este rey, es que el mismo Dios de esa persona es el mismo Dios del pueblo de Israel o el pueblo que salió de Egipto. Y entonces dice que en esa historia sucede, ocurre algo sorprendente, y es que el ángel de Dios, dice que el ángel de Jehová, con una espada en la mano, se puso frente a él. Y hay un punto en que él, ya vamos a ir con ese punto del ángel de Jehová, porque esa persona, este rey le dice, venga, yo necesito en serio que usted venga y maldiga a esa gente. Lo manda a Entonces traer. el Ajá. Señor le dice, no, venga, no vaya, no hay qué. Bueno, vuelven a pedirlo y él, bueno, dice, bueno, vamos. El Señor le dice, bueno, vas a ir, pero vas a hacerme caso. Vas a hacer lo que yo te diga. Ajá. Eso. Y van, en la mula, se montó en la Este profeta burrita. sí. Ajá, Toma una mula para transportarse e ir hacia este rey. Ujú. Y entonces, yendo en el camino, la mula se aparta y él no entiende. Y la mula se O sea, es aparta. como reacia a Sí, continuar el camino. pasó una vez. Segunda vez, llegan como a un lugar donde es angosto, donde hay como muro de lado y lado. Y la mula como que se hace al lado del muro y le golpea, le aplasta un pie. Y él viene y la golpea. Y la mula le habla. Esto lo escribe la Biblia en el libro de Números. Usted empieza en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, los números. Génesis, Éxodo, Levíticos, números. Cuarto libro, cuando empieza la Biblia y se mete al libro Números 22:12 y veintidós Para que lean veinte la historia. se narra esa historia. Y lo más teso es que él habla con la mula y le dice, venga, pero usted por qué me está pegando. La mula le habla. Una locura. Resulta que la mula veía al ángel de Jehová con la espada desenvainada. Imagínense esto. Atravesaban el camino para evitarle el paso. Imagínense. Sí, sí. Imagínense esa locura. Hasta que la mula siempre se apartaba del camino porque la mula veía al ángel de Jehová, pero él, ese profeta, no la veía. Y llega al punto en que, claro, sus ojos son abiertos Espiritualmente hablando, y claro. entonces él empieza a ver el mundo espiritual y ve al ángel de Jehová con la espada desenvainada. Entonces ya, bueno, él sigue el protocolo de lo que el Señor le ordena y sigan y al final él no maldice al pueblo de Al Israel, sino que lo contrario. bendice. Ujú. Entonces, aquí resaltamos el punto de lo sobrenatural. Lo sobrenatural realmente existe. Así como Dios le habló al profeta, que, o sea, que es que no así, él como no veía, él está viendo en lo natural. Ujú. Él está viendo en lo natural, familia, y muchas veces nosotros tenemos que prestar oído al Señor, lo que el Señor tenga para decirnos a nosotros. Porque en ese caso la mula habló, pero dice la palabra que el Señor que hasta las piedras hablarán. O sea, el Señor va a completar su plan en nosotros, el Señor va a completar su plan con la humanidad. Y el punto es que lo sobrenatural existe. Ahora nosotros existe la posibilidad de que nosotros podamos escoger mal nuestra, nuestro mundo sobrenatural. Sí, sí, mi amor. Y aquí es bien importante decirles
¿Cómo reconocer cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios? Yo le decía a mi amorcito, Ujú. mira, pero es que, qué pesar, hay muchas personas que engañadas creen que están recibiendo el milagro y la ayuda de parte de Dios, porque muchos falsos profetas, falsas Ujú. personas vienen en nombre de Dios a sanarte, a proferir sobre ti ciertas cosas buenas, ¿cierto? Pero ¿cómo reconocer? Miren, vamos a ir un poco atrás cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, ¿cierto? Ujú. Esclavos de Egipto, en donde el Señor le encarga a Moisés de que vaya a liberar a su pueblo. Ujú. Y el Señor le dice, yo te voy a respaldar. Y el Señor ya tenía planeado estas pruebas, estas manifestaciones sobrenaturales que iba a hacer a través de Moisés delante del faraón, del pueblo de Egipto y del pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que llega Moisés, dentro de las señales que el Señor le muestra es que, por ejemplo, su mano se seca y luego vuelve a su estado natural, pero eso mismo hacen los brujos y Ujú. adivinos de Egipto, exactamente lo mismo. Luego Moisés convierte la vara, Moisés no, el Señor a través de Moisés Ujú. convierte la vara en una serpiente, pero Y lo eso no es mismo hacen correcto. estos personajes de Egipto, ¿cierto? Aquí vemos lo sobrenatural de ambas partes. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel de una u otra forma como que seguramente se sintió confundido, como que, pero si pueden hacer lo mismo, Ujú. ¿cómo sé que es Dios? Claro. Lastimosamente, el pueblo de Israel había dejado de buscar y escuchar la voz de Dios hacía mucho rato, muchas generaciones atrás, que no buscaban al Señor de todo corazón. Entonces, ¿cómo reconocer cuando es algo de Dios? Importante y básico, y siempre lo van a escuchar de parte de nosotros. ¿Conoces realmente a Dios? ¿Has tenido realmente un encuentro con Jesús? ¿Has nacido de nuevo? Porque cuando tú naces de nuevo, Jesús habita en ti y Él te dará el discernimiento, la capacidad de identificar, porque ya no vives tú, vive Cristo en ti y ahora es la mente y el conocimiento de Cristo en ti para diferenciar lo que viene de Dios. Y sí, lastimosamente, a veces por desconocer a Dios es que nos vamos al mundo sobrenatural y a condenarnos de una u otra forma, a estar atados a un mundo espiritual que no proviene de Dios y que no trae libertad. Es interesante porque yo creo que al final de cuentas todas estas religiones, sectas, pues al final de cuentas ellos revelan su verdadera identidad, ¿cierto? Ellos empiezan, muchas, de hecho, en el próximo episodio, luego de este, hablaremos, es la continuación de ese episodio y hablaremos también de un tema súper importante que tiene que ver mucho con esto. Para que haya mayor claridad. Ujú. Bueno, y vemos en el Génesis como lo que la Biblia nos narra acerca de qué es lo que Satanás le dice a Eva, ¿cierto? Y le dice básicamente, él atenta directamente contra su identidad. Tú puedes, tú puedes. Entonces, hay un montón de religiones, por eso quiero dejar eso para el siguiente episodio, que te dicen, tú puedes, tú eres tu propio Dios, tú construyes tu propia, vive el aquí y el ahora, tú construyes tu vida, tú construyes tu espiritualidad, tú eres suficiente. Y eso fue lo que Satanás precisamente le dijo a Eva, tú eres suficiente, tendrás el conocimiento de Dios, tú puedes, tú puedes. Venga. Entonces, al final de cuentas, todas estas religiones, todas estas sectas revelan su verdadera identidad, que no es darle la gloria al único que merece toda la gloria, que es Cristo Jesús. Veamos las palabras del Señor, y dice el Señor Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. O sea, él habla de que ahora habrá gente que vendrá a engañar, que vendrán a engañar, que vendrán a mentir. Dice, nosotros vivimos pues en ese mundo, em, rodeado de un montón de ideologías, de filosofías, de corrientes que son pura mentira, que al final realmente
vienen a venderte una espiritualidad que no te lleva a un camino de vida, sino todo lo contrario. Y tienes la otra parte que te dice, no, Dios no existe, no necesitas a Dios. Es complejo, es Grave. súper complejo, es súper, súper complejo. Pero la Biblia también nos dice que estas señales seguirán para los que creen. Así Wow. como, ¿por qué? Porque vamos con eso, porque el Señor Jesucristo resucitó de una manera sobrenatural. O sea, y se cumplieron las escrituras y al tercer día se levantó entre los muertos. Y ya no Así es es. allí. ¿Dónde? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Por qué lo buscan allí? Ya el Señor resucitó. Y el Señor, en ese momento que Él se resucita y se le aparece a sus compañeros, a sus amigos, y a más de 500 personas, dice la Biblia, deja el mensaje de la Gran Comisión. Deja el mensaje de la Gran Comisión y dice, y por todo el mundo y predicad a toda criatura bautizándola en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que deja la Gran Comisión, que eso está en Marcos 16, lo pueden leer. Y en ese contexto, el Señor también dice pues que esas señales seguirán para los que creen. Las visiones, los milagros, todas esas señales, pero que dan la gloria al Señor y que demuestran el poder sobrenatural del Señor. Y aquí hay un punto súper importante también, que todo también comienza por fe, familia. El Señor siempre da el primer paso. El Señor es quien inicia la oración. El Señor es el que pone el querer como el hacer. Venga, tomémoslo. Tomémoslo porque realmente es importante. No ignoremos al Señor. No ignoremos al Señor. Él siempre es quien inicia. Es quien inicia la oración. Es quien inicia. Todo es por Él y para Él. Entonces, Dios siempre es quien inicia absolutamente todo para que tú ores. Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y bueno, esas señales seguirán. Esas señales seguirán. Y en ese sentido, cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor por fe, el Espíritu Santo se va a manifestar. Y es por fe que nosotros le vamos a creer. No vayamos al Señor únicamente para ver su poder y su gloria No. sobrenatural. Venga, vayamos por fe. Eso al final es la consecuencia de conocerle a Él, Ujú. de vivir en su gloria, en sus manifestaciones, de acuerdo a su voluntad, como Él quiera. Y sí, familia, el Señor está allí, dispuesto a escucharte, a ayudarte, a mostrarte su gloria. Y saben, estamos rodeados de milagros todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El primero es el hecho de estar aquí, de estar vivos. En De algún nacer, momento mi les amor. contábamos en nuestras cuentas, como contenido les compartíamos las probabilidades que tenemos de nacer. Wow, sí. Son supremamente difíciles. Y el hecho de que hoy estemos aquí, que estemos vivos, Sí. o sea, es un milagro, es un milagro. Y el dato es súper importante decirlo, 8.000 millones de personas. Imagínense que 8.000 millones de personas lanzaran al mismo tiempo un dado y todas dieran el mismo número. O sea, Esa es la probabilidad que tienes tú de haber nacido. y aquí estás escuchándonos. Ese es un milagro, empiece por allí. Empiece por allí a analizar el poder sobrenatural del Señor. Y si quieres conocer muchos más milagros de la vida de Jesús, de lo que hizo y hace el Señor en nuestra vida, lee la palabra, lee la Biblia. De principio a fin te vas a encontrar con todas esas manifestaciones sobrenaturales de Dios para nosotros, en el que su gloria se revela, nos llena, nos confronta, nos fortalece y bueno, nos hace ver su verdad. Amén que sí. Familia, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Es para nosotros un honor que ustedes nos escuchen. Muchas, muchas gracias y bueno, nos veremos la próxima semana. Eso ha sido todo por hoy. Si has vivido algún milagro de parte de Dios, cuéntanos. Nos encantaría porque esto hace crecer también la fe de muchos que tal vez están esperando un milagro como esos. O si quieres ver el milagro, escríbelo. Amén, así Amén, es. que Hoy sí. estaremos orando por ello. Estaremos orando por ello. Familia, eso ha sido todo por hoy. Estaremos orando por ti, por tu vida y nos vemos prontamente. Un abrazo. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.